Bienvenidos a la Luz de la Cruz, un espacio para conocer la verdad de la palabra de Dios. Toma tu Biblia y ponte cómodo para escuchar este programa, en la voz de nuestro pastor, Wilson Manzano. Bienvenidos una vez más a la Luz de la Cruz. Mi nombre es Wilson Manzano. Avanzamos en la lectura del libro Una salvación grandiosa. Para hoy estaremos leyendo el capítulo número 17. Pero antes vamos a escuchar las preguntas correspondientes al capítulo número 16, leído en nuestro programa anterior. Primera pregunta. ¿Cuáles pueden ser las causas de la incertidumbre acerca de la salvación? ¿Cuáles pueden ser las causas de la incertidumbre acerca de la salvación? Segunda pregunta. ¿En qué consiste la justificación del creyente? ¿En qué consiste la justificación del creyente? Y tercera pregunta. ¿Por qué la salvación del hombre que cree en Jesucristo no puede fracasar? ¿Por qué la salvación del hombre que cree en Jesucristo no puede fracasar? Ahora continuamos con la lectura del libro Una salvación grandiosa. Dios les bendiga. Capítulo 17. ¿Por qué salva Dios al hombre? Cuando uno piensa en lo terrible que es el pecado del hombre contra Dios y en la omnipotencia de Dios que puede crear otro ser en lugar del hombre cuando éste fuese destruido por el juicio de Dios, esto nos sugiere otra pregunta que pide una contestación. ¿Por qué salva Dios al hombre? Primero, para que el hombre no perezca. La primera respuesta a esta pregunta se halla en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque Dios de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se ve el gran propósito de Dios para con el hombre. Él conoce mejor que nadie lo horrible que es perderse eternamente de su presencia y de la gloria de su poder. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. ¿Qué será la suerte de los que no son salvos? Por su amor y al precio de su propio Hijo, perdona al hombre del castigo que merece, a pesar de que, por el pecado, el hombre se había constituido en enemigo de Dios. La importancia de que el hombre se salve de la perdición es tan grande que nadie puede darse cuenta de ello en este mundo. Segundo, para hacer buenas obras. Algunos dicen, ligera y equivocadamente, que para ellos la salvación es más que una escalera de salvamento del fuego del infierno. Su importancia para ellos es para la vida presente. Si bien es verdad que uno de los fines de Dios al salvar al hombre está relacionado con la vida del hombre en este mundo, no obstante los valores eternos de la salvación están por encima de cualquier ventaja temporal, porque lo finito es mayor que lo infinito. Además, el propósito de Dios en la vida terrestre para el que es salvo es que haya resultado de valores eternos por su mediación. En relación con la afirmación de que la salvación es por gracia y no por obras, también se ha dicho que es así con el fin de que haya buenas obras por los que son salvos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios no salva al hombre debido a sus buenas obras, sino para que le sea posible hacer buenas obras. Tampoco salva Dios al hombre para librarle de un mundo de maldad y del poder de las tinieblas y para que continúe en una vida de pecado como antes. Aunque los propósitos finales de Dios con referencia a la salvación son eternos, no obstante, la nueva naturaleza que ha recibido el creyente necesariamente tiene que reflejarse en su vida presente. El apóstol Pablo dijo, «Los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?» Romanos capítulo 6, versículo 2. Y escribiendo a Tito agregó, «Estas cosas quiero que afirmes para que los que creen en Dios procuren gobernarse en buenas obras». Tito capítulo 3, versículo 8. Tito tenía que afirmar constantemente que los creyentes tenían que hacer buenas obras. Ciertamente el deseo de Dios para la vida de cada persona salvada es que haga buenas obras. Incluso su gracia ayuda a los que son salvos para que ellos, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abunden para toda buena obra. Segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 8. Es importante reconocer lo que puede constituir las buenas obras. Primeramente, solamente hay algunos que pueden hacer buenas obras. Estos son los que han sido creados en Cristo Jesús con este fin.
Solamente los que son salvos pueden hacer obras que Dios acepte como buenas, pero no todas las obras de los que son salvos son buenas obras. Las buenas obras de los que son salvos fueron preparadas para que anduviésemos en ellas. Lo que ha sido preparado por Dios de antemano necesariamente tiene que estar de acuerdo con su propia voluntad y con sus fines. Por lo tanto, muchas de las obras que parezcan buenas y que hayan sido hechas por los que son salvos y que son el resultado de sus propias voluntades y planes, no constituyen las buenas obras de Dios. Por supuesto, estas obras, para que sean buenas, tienen que hacerse para la gloria de Dios y no para la gloria del hombre. Hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Mucho del trabajo social que hoy día se está haciendo y que muy a menudo es impulsado por sentimientos de profunda compasión y llevado a cabo con mucho sacrificio, no puede incluirse en las buenas obras de Dios porque Dios está eliminado de dicho trabajo y no está realizado por personas que son salvas. Las obras no fueron preparadas por Dios y el fin no es el de glorificar a Dios. No es posible negar que estas obras sociales tienen un gran valor, pero es un valor temporal que no está relacionado con la obra salvadora de Dios, la cual encierra valores eternos. Si la obra social se hace como un medio de ayudar a los necesitados, no solo con ayuda temporal, sino con la ayuda espiritual y eterna por medio de la salvación, entonces se constituye en buenas obras según el propósito que Dios tiene en la salvación. Las buenas obras son buenas porque tienen una parte en llevar a cabo el programa de Dios tocante a la salvación, y no son en sí mismas el objetivo final. Son, por decirlo así, un eslabón en la cadena de cosas que han de terminar finalmente en la alabanza de la gloria de Dios. Tercero, para gloria de su gracia. Si Dios hubiera tenido presente solamente en el asunto de la salvación la separación eterna de sí y las buenas obras, su obra de salvación habría sido muy inferior a lo que en realidad es. Solamente hubiese sido necesario la restauración del hombre al estado original que tuvo Adán en el huerto de Edén. El hombre entonces hubiera podido continuar en dicha eterna y comunión con Dios y llevar a cabo buenas obras. Pero como ya se ha visto, Dios hace mucho más que restaurar al hombre al estado original de Adán. Por consiguiente, debe haber una razón más poderosa y mayor por la cual Dios salva al hombre, y efectivamente, esta razón existe. Como fue el amor de Dios lo que le impulsó a salvar al hombre, esto sugiere la posibilidad de que en la salvación Dios halló el mejor medio de manifestar su amor. Jesús, orando a su Padre, dijo: «La gloria que me diste les he dado, para que sean en nosotros una cosa, que el mundo conozca que tú los has amado como también a mí me has amado». San Juan capítulo 17, versículo 22 y versículo 23. Aquella parte de la obra de Dios en la salvación, por la cual la gloria de Cristo se concede a los que le aceptan a Él, aquí se dice categóricamente que es en prueba del amor de Dios hacia ellos. Efesios capítulo 2, versículo 7, enseña que la salvación se ha provisto con el fin de mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y los versículos 5 y 6, que los salvos fueron predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, para alabanza de la gloria de su gracia. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo 19, versículo 1, y esa gloria es la gloria de su poder creador. Cuando la obra de salvación de Dios haya sido consumada y los que se salvan durante esta edad hayan sido puestos en unión perfecta con Dios, entonces habrá alabanza, no solo para la gloria de su poder creador, sino para la gloria de su gracia. Este será el colmo de la gloria de Dios, y efectuarlo es la razón más poderosa por la cual Dios ahora salva al hombre. Satanás, al pecar, rehusó dar a Dios la gloria que le era debida. De la misma manera, Adán y toda la raza humana, a causa del pecado, no han glorificado a Dios. Así que, cuando Dios salva al hombre, esa criatura suya, perdida y rebelde, Dios lo hace no solamente para restaurar la gloria debida a Él como Creador, sino también para ganar una gloria aún mucho más grande, la gloria de Redentor y de Salvador.
Si el hombre pudiese hacer algo para su salvación, la alabanza de la gloria de Dios sería reducida por ese algo. Él no podría ser alabado por lo que el hombre hubiese hecho. La gloria de su gracia tiene que ser absoluta y no puede limitarse. Un Dios infinito no podría ser infinito si su gloria fuese disminuida en lo más mínimo. Esta es la razón por la que el mérito humano y las obras de los hombres están excluidas del poder contribuir en la salvación, con el fin de que ninguna carne se jacte en su presencia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. Y es por eso también, por lo que el principio fundamental de la salvación es por gracia mediante la fe. Por medio de la salvación, Dios no rescata algo que es bueno en el hombre, sino lo que hace es tomar al pecador enteramente perdido y condenado y elevarle totalmente, aparte de cualquier mérito suyo, a su propio nivel y a su propia gloria, con el fin de que sea ensalzada la gloria de su gracia. Únicamente cuando se ve que el propósito principal de Dios en la salvación es el de la alabanza de la gloria de su gracia, es posible comprender por qué Dios no destruye al hombre, quien en rebeldía contra él procuró hacerse como él, sino que al contrario, le quiere transformar y elevarle a aquel estado que el hombre en su rebeldía quería ganar. No puede haber una manifestación de la gracia más grande que esta, ni nada que pueda tributar mayor alabanza a la gloria de la gracia de Dios que este acto. He aquí también una razón por la cual Dios permitió pecar al hombre. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Agradecemos su sintonía. Nos encontramos en una próxima oportunidad a la luz de la cruz. Denominación Evangélica Alianza de Colombia.